Cuando se habla de los reyes de la selva, los leones siempre se consagran como los mayores conquistadores del reino animal. Son las perfectas máquinas asesinas, bestias sanguinarias y feroces que dominan el mundo salvaje. Sin embargo, poco se habla de sus hermanos y primos de la familia Felidae, un grupo de animales aterradores integrados por el tigre, el leopardo, el jaguar y, por supuesto, las panteras. De todos ellos, las panteras negras son una de las especies más extrañas y mortíferas. Su velocidad, fuerza e instinto asesino en muchas ocasiones puede llegar a competir con el de los leones, y su sigilo es igual de peligroso que sus garras y dientes. En la actualidad, la mayoría de estas criaturas se encuentran en espacios supervisados y bien controlados para evitar su caza indiscriminada y prevenir cualquier contacto o accidentes con humanos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha comenzado a registrar un hecho anómalo que los investigadores no logran explicar. Se trata de 3 aterradoras especies de panteras que han aparecido en hábitats inusuales, dispuestas a desgarrar a todo lo que se cruza en su camino, y si te quedas con nosotros, tú también las conocerás. Número 4. Panteras acuáticas. Los pueblos nativos entre los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos poseían una interesante historia mitológica compartida que dibujaba a una pantera acuática llamada Mishipeshu, la cual se traduce a el gran lince, y era popularmente conocida por custodiar grandes cantidades de cobre, algo que tiene mucho sentido si se recuerda que los nativos extraían el cobre de los lagos mucho antes de que llegaran los colonizadores. Generalmente a esta criatura se la describía con una cabeza de facciones felinas, muy similares a las de una pantera, pero coronada con cuervos de cielo. Sus patas lucen desproporcionadas al cuerpo con afiladas garras. Su cuerpo estaba repleto de oscuras escamas, púas en forma de dagas a lo largo de su espalda y una cola fuerte y gruesa. Por lo general, a esta criatura se le asociaba con las aguas, ya que era la protectora de los lagos y sus fortunas. Además, se encargaba de infligir duros castigos a aquellos que se atrevían a robar sus tesoros. Aunque esta leyenda se ha ido desdibujando con el tiempo, existen algunos testimonios que parecen indicar un encuentro con una extraña bestia que encaja con las descripciones. Se trata de un misionero jesuita llamado Claude Dablon, quien se encontraba acompañado de 4 indios Ojibwa en un viaje de regreso al hogar. Transportaban cobre en sus canoas. Era una pequeña cantidad extraída de los lagos, lo suficiente para ser utilizado como calefacción en sus hogares. Todos estaban al tanto de las leyendas, pero prefirieron ignorarlas. Ese fue su gran error. Mientras la corriente los guiaba por el agua, súbitamente un poderoso rugido proveniente de las profundidades emergió hacia el cielo y los dejó petrificados. Los hombres no sabían qué hacer. Tampoco sabrían cómo actuar cuando, un instante más tarde, divisaran a una criatura felina y salvaje que se acercaba enérgicamente hacia ellos. Los hombres remaron sin descanso, pero uno por uno fueron arrastrados hasta las profundidades de las aguas, todos excepto uno, el famoso indio superviviente que esparció el relato entre los jesuitas que se encontraban en el poblado. Pero a las pocas semanas, él también falleció. ¿Fue obra de la pantera acuática? Quizás muchos no sepan responderlo, pero los nativos no tuvieron ni una sola duda. Aquello era obra de Mishipeshu. Como esta, hay múltiples historias que describen a criaturas extrañas. No solo las panteras pueden ser sigilosas y mortíferas, mucho menos cuando se trata de criaturas acuáticas con los dientes más impresionantes del mundo, o los casos más espeluznantes de ataques de criaturas desconocidas. Número 3. La pantera de las sombras. En Nueva Zelanda hay muchas especies de animales, algunas más salvajes que otras, pero no hay ni una sola pantera. Al menos esa es la información que manejan las autoridades. Sin embargo, todos los años se presentan denuncias muy curiosas en los poblados más boscosos del país. Se trata de una serie de relatos muy inusuales. Los testigos aseguran haber visto una criatura tan sigilosa como una sombra, oscura como las alas de un cuervo y de un tamaño de hasta 3 metros de largo. La llaman la pantera de las sombras por su color y su facilidad para escabullirse hasta sus presas, las cuales suelen ser aves, perros, gatos y, a veces, un humano, aunque afortunadamente nunca ha logrado atrapar a sus víctimas, aunque lo ha intentado en varias ocasiones.
Quienes han logrado verla la describen como una figura salvaje que avanza por la noche como un espectro, un cuerpo sólido que, al mismo tiempo, parece invisible, como un fantasma, pero tan real que ha atacado a sus habitantes. Curiosamente, desde que comenzaron las denuncias, las antiguas bandadas de pájaros de los bosques han desaparecido. Muchos senderistas han encontrado trozos de cadáveres en descomposición de todo tipo de aves, además de una infinidad de ramas rotas en árboles de hasta 40 metros tan sólidos como el cemento. ¿Es esto una coincidencia? ¿Realmente existirá esta pantera? Los investigadores sugieren que se trata de uno o varios gatos que han estado cazando de forma muy activa por la zona. También prefiere ignorar los testimonios y hablar de supuestos rumores. Aún así, los nativos del lugar siguen sosteniendo sus hipótesis y no pasa un año en el que no haya una denuncia de este tipo. Número 2. La pantera de las montañas azules. Al oeste de Australia, muy cerca de Sydney, hay un paraíso rocoso llamado las Montañas Azules que domina un largo terreno repleto de vegetación, depresiones, valles y bosques que se pintan de azul por el intenso color del cielo. Todos los años, decenas de personas visitan sus rutas, recorren sus zonas y descubren un lugar encantador que emana paz, hasta que una extraña criatura comenzó a merodear por los alrededores. Más de una decena de testigos se han topado con esta bestia. Algunos se han llevado profundas heridas, otros, incluso, han encontrado la guarida de la criatura, un lugar profundo y oscuro repleto de cadáveres de ovejas, aves y huesos. Naturalmente, alguien llevó a aquellos animales hasta allí para ser devorados salvajemente. Pero ¿quién exactamente? Era la pregunta que muchos se hacían, hasta que ocurrieron los primeros encuentros con la pantera de las Montañas Azules. Ante las múltiples denuncias, Chris Coffey, Ken Pullen y Karen Dolan, 3 víctimas de los ataques de la pantera, se han aliado con los investigadores Mike Williams y Ruby Lang y mantienen una base de datos de avistamientos en toda la región de las Montañas Azules y en la cuenca de Sydney. El gobierno de este país la ha utilizado con mucha frecuencia para indagar en este inusual fenómeno. Incluso los medios de comunicación han tratado de conseguir su historia, pero, para la fecha, sigue sin haber evidencia real de esta criatura. Sin embargo, año tras año, los testigos siguen señalando que un grupo de extrañas criaturas felinas merodean los bosques, amenazando con perseguirlos en cualquier instante o caer sobre ellos para devorarlos. Se especula que, de ser real esta historia, el animal podría ser un descendiente de las bestias que se escaparon en los años 60 de los circos de la ciudad, donde se encontraban un gran número de felinos y nunca fueron encontrados. Otra teoría sugiere que estos han sido rumores esparcidos por grupos locales para espantar a los turistas y a los merodeadores, pues en las Montañas Azules existe todavía un gran número de minas de oro escondidas. Sea realidad o sea ficción, todavía las personas se siguen preguntando si la pantera de las Montañas Azules aparecerá un día para sorprender a todos los escépticos. Número 1. Las panteras de Ohio. En Ohio ocurren muchas cosas extrañas, pero en Dayton se registró una que supera a todas las demás. A principios del año 2010, se registró un suceso inusual. 3 testigos aseguraban haber visto merodear a una bestia oscura y fuerte que caminaba en 4 patas y aterrorizaba con solo verla. Las autoridades trataron de controlar el pánico que los rumores habían ocasionado, pero de inmediato aparecieron nuevas denuncias. Durante ese tiempo, un ciudadano logró acceder a la antigua documentación de la ciudad y detectó que estas inusuales no eran nuevas, sino que desde 1900 se había estado reportando una serie de extrañas apariciones de una criatura que duplicaba el tamaño de una pantera convencional y tenía una piel gruesa, totalmente negra y una cola tan larga que parecía sobresalir de 2 lugares al mismo tiempo. Su rugido era fiero y solía refugiarse en las zonas más altas de los bosques, justo en la posición perfecta para detectar cualquier poblador que paseara por el bosque. Debido a esta situación, muchos zoológicos trataron de capturar a la posible criatura, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Todos sabían que las denuncias eran absurdas. ¿Una pantera merodeando Dayton? Aquello era absurdo, pero todas las llamadas coincidían en las descripciones de la bestia, y cuanto más cerca parecían de lograr capturarla, mayor era el número de denuncias que se registraban.
Con el tiempo las autoridades dejaron el caso, pero incluso en la actualidad todavía hay quienes se siguen preguntando qué era aquella bestia y si aún con el paso del tiempo se mantendrá merodeando por la zona, anhelando encontrar su próxima víctima.